Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, del verso 1 al 11. Cierto día la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. En eso vio dos barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar. Simón respondió: Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Entonces hicieron señas a sus asociados que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que por poco se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Pues tanto él como sus ayudantes se habían quedado sin palabras por la pesca que acababan de hacer. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: No temas, en adelante serás pescador de hombres. Enseguida llevaron sus barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes, tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Colosenses capítulo 3, verso 16. Bienvenidos sean todos ustedes, queridos amigos, queridos hermanos en la fe. Sean todos bienvenidos en este maravilloso día a meditar, a disfrutar de este gran alimento espiritual que hoy el Señor nos trae: la pesca milagrosa. Recordemos de que hoy el Evangelio nos enseña de una barca por el cual Jesús sube. Dice que habían dos barcas y Jesús elige la de Simón Pedro, y sube a la barca para enseñar a la multitud. Recordemos de que la barca es la iglesia y Jesús sube a la iglesia, a la cual se la encomendó a Pedro. ¿Sí? Mateo 16:18, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra, atado será en el cielo, y lo que desates en la tierra, desatado será en el cielo. Autoridad. San Juan 21:15 dice, lo nombra pastor. ¿Sí? Lo nombra pastor San Juan 21:15. Por lo tanto, hoy nos enseña el Evangelio que Jesús sube a la barca de Pedro, donde Pedro está, donde Pedro es el quien maneja esa barca, que es la Iglesia Católica, el Papa. Por eso es de que hoy Jesús nos enseña de que se sienta y se pone a enseñar. Dice la palabra del Señor que Jesús lo nombra pescador de hombres. Pedro humanamente había pasado toda la noche pescando y no agarraron nada.
Pero cuando Jesús le dice, rema la barca mar adentro y tiran las redes, Pedro obedeció. Pedro le dijo, Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos agarrado nada. Humanamente no se puede hacer nada, pero con la ayuda de Dios, con la ayuda del Señor, todo se puede hacer. Hemos escuchado en estos días el poder de la palabra del Señor que tiene para todos aquellos que creemos en Él. Y hoy le dice a Pedro, rema la barca mar adentro. Y Pedro obedece al maestro y tira la red. Y es por eso que Jesús dijo a Simón, no temas, en adelante serás pescador de hombres. Y es por eso que la invitación es para todos nosotros. Recordemos de que el Señor nos invita a ser pescadores, pero para ser pescadores tenemos que prepararnos en su iglesia, en su barca. Tenemos que prepararnos. Hay muchos que dicen, yo no me animo porque yo no estoy preparado. Hay muchos que piensan que para predicar la palabra se necesita un título. No, Pedro era un hombre que no tenía preparación, no tenía títulos, pero al contrario, Jesús le dice, no temas, en adelante serás pescador de hombres. ¿Sí? ¿Por qué le dijo esto? Porque cuando Pedro vio la cantidad de peces que habían agarrado, al ver eso, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús diciendo, Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. ¿Sí? Pues tanto él como sus ayudantes se habían quedado sin palabras por la pesca que acababan de hacer. Pedro estaba pescando peces para sacarlos. ¿Y qué hacen los peces si estando afuera? Se mueren. Por eso Jesús lo nombra pescador de hombres para sacar almas, ¿sí?, del pecado y para que tengan vida eterna. Y para eso no se necesita tener un título de doctorado, no se necesita ser ingeniero, no se necesita ser maestro. Escuche cómo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, en su verso 13, nos dice que Pedro no tenía preparación. ¿Sí? Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 13, dice así. Quedaron admirados al ver la seguridad con que hablaban Pedro y Juan, que eran hombres sin instrucción ni preparación, pero sabían que habían estado con Jesús. Eran hombres sin instrucciones y sin preparación, pero ellos tenían la enseñanza de Jesús. A eso es lo que hoy el Señor nos invita para ser pescadores de hombres y para pescar desde la barca, desde la iglesia, que no hay necesidad moverse uno de la barca, no hay necesidad salir uno de la barca para poder pescar, sino que el mismo Jesús empieza a enseñar a la multitud desde la barca de Pedro y luego le dice a Pedro que tire las redes. Y luego le dice, en adelante serás pescador de hombres. Entonces, para pescar, para evangelizar, para predicar la palabra, no se necesita cambiar de iglesia. Como muchos lo han hecho, han abandonado la barca, la iglesia católica, la de Jesucristo, en la cual ha nombrado a un pastor, a un papa, a un líder, a un guía, como usted lo quiera llamar. Ahí está. Y entonces, desde la barca, Jesús empieza a predicar. Desde la iglesia, nosotros tenemos que hacerlo. Y no necesitamos tener un título, porque Pedro
y Juan eran hombres sin instrucción ni preparación. Pero si usted ve en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, en su verso 41, cuando Pedro empieza la predicación, por primera vez empieza Pedro a predicar en Hechos 1:15, en su primera predicación de Pedro, pero ya en el capítulo 2, en su verso 14, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 41, perdón, Hechos 2:41, Pedro en su primera pesca, en su primera predicación, en su primera evangelización, Pedro empieza la pesca y pescó 3,000 personas. Escuchen, Hechos 2:41, los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Los que recibieron la palabra, la enseñanza de Pedro, ¿sí? Se unieron a ellos unas 3,000 personas. ¿Cuántos pescados pescó Pedro? Cuando Pedro sacó la red y la echó sobre la barca, dice que esas barcas tuvo que pedir ayuda porque casi se hundían de tanto pescado. Y lo mismo está haciendo Pedro en Hechos 2:41. Dice, los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron y aquel día se unieron unas 3,000 personas. Pero en el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 4, dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y su número llegó a unos 5,000 hombres. Vea cuántos peces agarró Pedro en la segunda pesca, en la segunda predicación. Por segunda vez Pedro, oiga, por segunda vez Pedro pesca y agarra 5,000 hombres. Pero ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a pescar nosotros? ¿Cómo vamos a enseñar a nuestra familia si nosotros hemos abandonado la palabra de Dios? Si nosotros hemos abandonado el estudio bíblico, ya no queremos ir al estudio bíblico, ya no queremos estudiar las Sagradas Escrituras. Y eso lo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, del verso 2 en adelante. Dice, los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y les dijeron, no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del espíritu y sabiduría. Les confiaremos esta tarea, mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. No es correcto, no es bueno que nosotros descuidemos la palabra, dejemos las Sagradas Escrituras, dejemos el estudio bíblico, dejemos la preparación, dejemos de escuchar el Evangelio. No es correcto, tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, porque si no estudiamos, ¿cómo nosotros vamos a pescar? ¿Cómo nosotros vamos a predicar? ¿Sí? Pedro, ¿sí? En Hechos 4, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 4, dice que Pedro pescó 5,000 hombres, ¿sí? Por eso es de que la palabra del Señor nos dice que para pescar no necesita ser una persona con título de universidad. No, dice que Pedro y Juan eran personas sin preparación. Así lo dice la palabra del Señor. Y si la palabra del Señor lo dice, yo lo creo. En Hechos 4:13 lo dice. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 13, quedaron admirados al ver la seguridad con que hablaban Pedro y Juan, que eran hombres sin instrucciones ni preparación. Ahí está. Pero cuando ellos fueron predicando la palabra, cantidad de hombres y mujeres llegaban a creer en el Señor.
¿Cómo lo estamos haciendo nosotros? ¿Cómo estamos predicando nosotros? ¿Cuántas personas hemos pescado nosotros? ¿Cuántos hemos podido llevar a la iglesia? ¿A cuánto hemos podido invitar y enseñarle la palabra de Dios? Ya lo decía, que para predicar no se necesita ser un maestro, se necesita permanecer en la doctrina y en la iglesia de Jesucristo, en la barca de Pedro, el Papa. Pero ¿qué pasa? Muchos han abandonado esa barca, muchos han dejado la iglesia. Dice en Hechos capítulo 5 en su verso 14, lo dice claramente, Hechos 5:14. Mas aún cantidad de hombres y mujeres llegaban a creer en el Señor, aumentando así su número. Mucha gente con la predicación de Pedro y Juan. Pedro, que iba al frente. Pedro, que era el Papa, el pastor. Dice, mas aún cantidad de hombres y mujeres llegaban a creer en el Señor, aumentando así su número. Iba subiendo más la pesca. Había pesca en bendición. Y por eso la palabra del Señor hoy nos enseña que nosotros debemos de predicar la palabra, debemos de anunciar la palabra de Dios, fíjese bien. Y no es cuando nosotros queremos, sino que tiene que ser todo el tiempo. Y eso lo dice, el día entero, dice la palabra de Dios. El día entero en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y proclamar a Jesús el Mesías. Hechos 5:42. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 42. El día entero, ¿sí? Dice, el día entero en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y proclamar a Jesús el Mesías. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Hemos descuidado la palabra de Dios. Hemos descuidado la formación. Muchos que han tomado su formación de catequesis para ser predicadores lo han abandonado. Hoy hacemos esa invitación a retomar ese estudio y a seguir preparándonos, porque el Señor enseña desde la barca y Pedro lo llaman pescador de hombres desde la barca, desde la iglesia. Y es por eso que nosotros seguimos estudiando, seguimos preparándonos, seguimos meditando la palabra del Señor. Lo seguimos porque el Señor mismo lo ha enseñado desde la barca. Y es por eso que hoy el Señor dice, por aquellos días, como el número de los discípulos iba en aumento, dice, cómo iba creciendo, cómo iban subiendo la pesca. Y por eso es de que hacemos esa cordial invitación, ya que el Señor nos ha invitado a todos. Él no tiene distinción en nosotros, simplemente que nosotros abramos nuestra mente y nuestro corazón para poder recibir la palabra, ¿sí? Por eso dice el Evangelio, que cierto día la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios. Multitudes seguían a Jesús. Y hoy que nosotros no hemos podido llevar a nadie, no hemos podido predicarle a nadie, ni a nuestra propia familia nos animamos a predicar. Y el Evangelio dice, cierto día la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genezaret. En eso vio dos barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le dijo que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Jesús sigue enseñando desde su iglesia. Jesús sigue predicando el reino de Dios. Recuerde que el evangelio de ayer decía que él tenía que ir a los pueblecitos vecinos para predicar la palabra del reino de los cielos.
Y sigue evangelizando Jesús desde la iglesia, desde la barca. Y también Pedro lo hace. Y hoy el Señor nos hace esa invitación para que nosotros lo hagamos. No descuidemos las Sagradas Escrituras. No descuidemos la palabra de Dios. Estemos como estemos. Si estamos enfermos, la palabra de Dios viene a alimentarnos, viene a darnos esa fuerza a todos aquellos que lo necesitamos, pero debemos agarrarnos de la mano del Señor, pedirle al Señor que el Señor nos conceda esa oportunidad para poder predicar, para poder hablar su palabra. Así que hoy dejo esta invitación a todos ustedes, ya que todos somos invitados. Recuerden, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, que nosotros también seamos cristianos preparados en la formación para poder ser pescadores, porque sin la formación de catequesis no podemos predicar. Debemos que tener la preparación de nuestra catequesis para poder predicar la palabra de Dios. Que Dios los bendiga y que el Señor les conceda a cada uno de ustedes según lo que su buen corazón desee. Si no te has suscrito y nos ves en este canal de evangelización, te invitamos a suscribirte. Te invitamos a que nos apoyes con tu like, ya que es muy importante dejando tu manita arriba para que YouTube pueda recomendar el evangelio a muchas más familias, para que muchas familias eh, se fortalezcan esa fe a través de la palabra de Dios. Así que te invitamos a suscribirse, activar la campanita y dejarnos un comentario. ¿Qué te parece el evangelio? ¿Te gusta el evangelio? Escríbenos y nosotros estaremos viendo esos mensajes en la cajita de los comentarios. Que Dios los bendiga y les conceda a cada uno de ustedes según lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.